Hola, entonces hemos llegado a el paso 9 y el paso 10. Si teníamos entonces el estado de conciencia y la orientación por su valor clínico, el porte y la actitud, psicomotor, afecto, expresión del pensamiento, sensopercepción, funciones mentales superiores, HACAM, ya no hay más para dónde subir, nos vamos para adentro, paso 9, la introspección, y para atrás ni para coger impulso, entonces 10, la prospección. Vamos en este video a charlar 9 y 10 de una vez. ¿Por qué 9 y 10 de una vez? Porque estos videos están diseñados principalmente para los estudiantes de semiología psiquiátrica. 9 y 10 se pueden ver como separados desde una perspectiva compleja y profunda de la introspección y la prospección. Y lo tenemos separado porque pues el examen mental lo tenemos que hacer también los psiquiatras y los residentes de psiquiatría. Y cuando hablamos desde las perspectivas profundas de la introspección y de la prospección, que por ejemplo el doctor Marco Fierro de la Universidad de Rosario ha trabajado también profundamente sobre esto en sus textos y son muy buenos, ahí uno puede tener la introspección y la prospección separadas. Pero en el examen mental de la Universidad de Caldas, cuando enseñamos la perspectiva clínica y nos quedamos solo en la perspectiva clínica, la introspección y la prospección son indivisibles, es decir, trabajarían como una sola. Entonces aquí vamos a hablar exclusivamente de la perspectiva clínica. Primero porque en la psiquiatría de urgencias, en la psiquiatría hospitalaria es la que más usamos. En la psiquiatría ambulatoria se usan por igual tanto la clínica como la que denominamos neurofisiológica. Entonces, como digamos que en la semiología más del día a día del combate utilizamos más la perspectiva clínica. Y cuando hablamos de cualquier otra especialidad médica y hablamos de introspección, es decir, de la capacidad del individuo desde la perspectiva clínica para reconocer la entidad clínica de la que padece, entonces esa es la que más le sirve y nos vamos a quedar entonces con la perspectiva clínica. Pero si por algún lado tú eres residente de psiquiatría o quieres profundizar más en esto, por ejemplo, desde psicología, pues si bien esta charla va a servir muchísimo para la inmensa mayoría de los casos, recuerda que no va a ser suficiente y que tienes que ir y mirar también la perspectiva neurofisiológica. En el manual de semiología psiquiátrica de la Universidad de Caldas tenemos las dos, pero obviamente pues nos gastamos mucha más tinta en la perspectiva clínica, que es la que vamos a mencionar. Y como les digo, hay textos y hay profesores que han trabajado mucho más profundo en esto por si también quieren ir y profundizar. Ya es allá. Entonces, en la perspectiva clínica, como les decía, la introspección y la prospección son indivisibles. ¿Qué son? Son una función mental superior que obviamente hace referencia a la capacidad que tenemos de reflexionar sobre nosotros mismos. Cuando lo dejamos ahí sin apellido, estaríamos hablando de la introspección y de la prospección desde la perspectiva más compleja, que como les digo es muy necesaria en salud mental. Porque, por ejemplo, uno en trastornos de la personalidad no se debe quedar solamente en la capacidad que tiene el paciente para reconocer lo disfuncional, sino también para reconocer las áreas sanas, para poder reconocer en el trabajo psicoterapéutico. Entonces, hay muchísimas cosas de la capacidad de reflexionar sobre uno mismo que incluirían la introspección y la prospección, pero que, como les digo, son de la perspectiva neurofisiológica y no la vamos a tocar. Aquí vamos a tocar es la perspectiva clínica. Y entonces, ¿a qué nos referimos con la introspección y la prospección con la perspectiva clínica? Pues a la capacidad que tiene la persona para reconocer que algo de pronto no está bien en su condición de salud en general. El segundo paso, en darle una explicación a ese fenómeno que está experimentando. En tercero, si se integra esa explicación con una vivencia de su realidad, que normalmente se expresa con el último paso, que es la adherencia a una serie de recomendaciones que le vamos a dar.
ahí tendríamos los pasos desde la perspectiva clínica. Que yo reconozca que hay algo que de pronto no está funcionando bien en mí, que le dé una explicación a ese algo, que integre ese algo a la vivencia de mi realidad y que eso sea objetivable a través del que yo actúe positivamente para mejorar mi salud. Eso es la introspección. Y análogamente es la prospección y es la capacidad de verse en ese futuro con base en las condiciones que de pronto me vaya a limitar esto que tengo ahora, cuáles son mis potencialidades también allá en ese futuro y qué planeo hacer en ese futuro para seguir mejorando y actuando positivamente sobre mi salud. Entonces vamos a imaginarnos a un médico internista. Vamos a imaginarnos a dos médicos internistas. El médico internista A y el médico internista B. El médico internista A es hipertenso y el médico internista B también es hipertenso. Vamos a decir que todavía no tienen el diagnóstico y que todavía están sin tratamiento. Entonces, a los manes o a las damas les pasa que tienen dolor de cabeza y a veces tienen como rubicundez y se agachan y aumenta esa cefalea y uy. Entonces, como ambos son internistas, reconocen el fenómeno inmediatamente. Entonces dicen, aquí pasa algo. Entonces, ambos dieron el primer paso. Trampa mental, ya se hicieron el afinamiento o el mapa de la presión arterial y entonces dicen, sí, tengo hipertensión. Si usted le pide a un internista que le hable de la hipertensión, no, pues siéntese porque, ¿cierto? Entonces ellos son capaces de dar una explicación profunda del fenómeno. Dieron el segundo paso. Pero resulta que uno baja la sal, empieza a hacer ejercicio, él mismo se... No, mentiras, él mismo no, bacaneado el man se va donde su colega y llama a su amigo de promoción internista y le dice, parce, vea, estoy así, pues yo me sé el joint, obviamente, y decide tomarse su antihipertensivo y se toma el que él considere el mejor y tan, y listo. Pero no solo se toma el antihipertensivo, ¿no? ¿Vieron el tema, no? Hace ejercicio, le baja la sal, se pone en controles, se pone juicioso, controla el perímetro abdominal, o sea, trata de controlar todo el riesgo cardiovascular por donde pueda. El otro, de vez en cuando, se toma el medicamento, no le para muchas bolas, sigue tomando gaseosas, sigue tomando Coca-Cola, sigue tomando... Y no, mentiras, no dije nada, todos los derechos reservados. Sigue tomando bebidas gaseosas, le hacen mal, toma la sal, no hace ejercicio, no se cuida el perímetro abdominal, no le pone seriedad a la vaina. Entonces, predica y no aplica. Eso sí, a los pacientes cuando no se le toma el antihipertensivo, eso sí les da unos sermones lindos, ¿no? Mire que uno de los manes identificó el fenómeno, le da una explicación, lo integra a su vivencia vital y usted puede ver ejemplos palpables de cómo integró eso a su vivencia vital. En cambio, el otro man reconoce el fenómeno, le da la explicación correcta, pero probablemente no lo está integrando tanto a su vivencia y por lo tanto no actúa en consecuencia. Entonces, con base en esos pasos es que definimos la introspección y la prospección. Y podemos decir que la persona que hace todo, obviamente teniendo en cuenta su nivel cultural, educativo, profesional, teniendo en cuenta eso, la persona que hace todos los pasos, pues tiene una introspección adecuada. Cambiemos de ejemplo. Misma hipertensión, pero el señor es un arquitecto. El señor, pues no. El señor siente el dolor de cabeza, el señor siente el malestar, empieza a sentirlo recurrentemente y dice, oiga, me debe estar pasando algo. Va al médico, el médico general le ordena el afinamiento y efectivamente vuelve al control. No, las cifras arteriales están muy elevadas, la presión arterial con las cifras muy elevadas. Efectivamente, señor, usted tiene una hipertensión. El médico le explica, mire, la hipertensión es una enfermedad que se caracteriza por esto, por esto, por esto, por esto. Es muy importante que usted ajuste sus hábitos vitales. Hay cosas que son no modificables. Seguramente sus familiares fueron hipertensos. Usted tiene que ser capaz de modificar esto y aquello. Es muy importante que se vincule al programa de acá de la EPS, que es de riesgo cardiovascular. Lo vamos a estar controlando. Usted va a venir a los controles.
usted se va a tomar el medicamento, lo va a visitar la jefe y el señor, cuando llega a la casa, probablemente se acuerda de la mitad, pero el señor hace ejercicio, le baja la sal, efectivamente recibe la llamada de la jefe de riesgo cardiovascular, va a los controles del médico general, se pone juicioso, 1, 2, 3, 4, 5 años, va al pelo el señor. Cuando usted le pide la explicación de qué es la hipertensión, es posible que a pesar de que el señor sea profesional, pues le dé una explicación muy básica y él, pero no importa, le está dando una explicación que le ayuda a integrar algo a su vivencia y es esos cambios vitales que tiene que hacer y usted ve indicadores objetivables de que esos cambios se dieron, pues esa introspección es adecuada. O sea, uno no tiene que dar clase de hipertensión arterial para que considere una introspección adecuada. ¿De acuerdo? ¿Qué es una introspección aceptable? En la introspección aceptable hay varios ejemplos, pero el más frecuente que vemos es este. La persona sí reconoce que hay un fenómeno anómalo, normalmente no tiene la capacidad de darle una explicación, pero se adhiere a las recomendaciones médicas. A veces desde una perspectiva muy todavía medio paternalista a la inversa, en donde, no, pues yo tenía algo. No voy a colocar ningún ejemplo aquí. Pero mentiras, voy a colocar este ejemplo. Yo como que sí me mareo cada vez que como que como dulce o que me falta el dulce, para que ya se imaginen de qué patología estamos hablando. Y yo fui donde el doctor y pero yo no sé ni... no, pero el doctor me dije que tiene que comer bajito de azúcar y que me tengo que inyectar esta vaina y yo ya aprendí, o me aprendió mi esposa y yo me dejo y soy juicioso y hago ejercicio y voy a donde me dicen. Pues usted dice, bueno, este señor no tiene ni idea porque ni siquiera nos dice la palabra diabetes, pero él le bajó al azúcar, él le está haciendo ejercicio, él se coloca las insulinas si es que es insulino requiriente y ha hecho ajustes vitales importantes. Entonces esa introspección la llamamos aceptable. Aceptable. Hay introspecciones pobres. Esas también tienen varios ejemplos, pero voy a dar con toda la intención este. En la introspección pobre ocurre este fenómeno. El paciente reconoce el fenómeno, muchas veces le da la explicación, pero el man no lo integra a la vivencia de su realidad. O sea, el man le puede dar clase a usted. Ese es el ejemplo del internista que estábamos mencionando hace un ratico. El man dice, yo sí tengo la cefalea, yo sí tengo el problemita de la presión arterial. Es más, yo me he hecho el afinamiento y sé que tengo la hipertensión. La hipertensión arterial es una enfermedad caracterizada. Y le habla media hora de la hipertensión. ¿Usted se toma los antihipertensivos? No. ¿Usted le bajó a la sal? No. ¿Usted hace ejercicio? No. Esa introspección es pobre. Porque lo más importante desde la perspectiva clínica, que se me ha olvidado decirles, los que más han trabajado la perspectiva clínica son Germán Berríos e Ivana Markova. Tienen unos artículos bellísimos sobre la introspección. Germán Berríos e Ivana Markova. Entonces, ellos son los que más... Entonces, ellos dicen que dentro de los pasos, finalmente el más importante es el tema de la adherencia. Es el tema de la adherencia farmacológica, la adherencia a las indicaciones de vida, la adherencia al proceso psicoterapéutico, la adherencia al seguimiento. En psiquiatría hay muchas cosas más de la sola adherencia, no es tomarse los medicamentos como en todo lado, pero aquí hay más factores. Entonces, si el paciente, mire que puede que el paciente no le dé la explicación. Incluso hay pacientes que uno se queda con la duda de qué introspección ponerle porque llegan y le dicen a uno, yo la verdad no siento nada, yo no creo que tenga nada, pero cuando yo me tomo esas pastas yo me doy cuenta que está mejor mi relación con mi familia y no me traen a hospitalizarme. Entonces yo desde la cuarta hospitalización ya dejé de fregar con eso y ya me tomo las pastas. A uno le dan ganas de ponerle la introspección aceptable. Y mire que no hace ni el 1 ni el 2, solamente hace el 3 y el 4. Entonces, según Ivana Markova y según Germán Berríos, tiene más peso la adherencia para la definición de la introspección y de la prospección desde la perspectiva clínica que cualquier otro. Entonces, introspección adecuada hace todo, introspección aceptable tiene buena adherencia,
Introspección pobre puede hacer los primeros, pero tiene mala adherencia. Y en la introspección nula, creo que ya se la pueden imaginar, ¿cierto? El paciente dice, no tengo nada, por lo tanto no tengo ningún, no explico esto desde nada, porque es que los que están mal son los de mi familia que me traen acá. Y yo no me tengo por qué tomar nada y no me voy a tomar nada ni voy a hacer nada porque yo no tengo nada y no hago nada y efectivamente no hace nada y sale y no hace nada y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y entonces empieza uno a tener que considerar los inyectables y en fin. Mm, Ahí estamos en uno de los grandes retos de la medicina y que conste que dije de la medicina y no dije de la psiquiatría. Porque si ustedes van y miran las tasas de adherencia a medicamentos complejos y de alto costo como por ejemplo los biológicos en reumatología, si ustedes van y miran las tasas de adherencia a los hipoglucemiantes, si ustedes van y miran las tasas de adherencia a los antihipertensivos, que son enfermedades que duelen, imagínense una artritis, que además le deforman a usted las manos, o sea, usted cómo no reconoce el fenómeno, ahí usted sabe que lo tiene. Y es más, usted seguramente incluso le da la explicación, no necesariamente completa del modelo médico, pero la persona sabe que tiene artritis y sabe que es una enfermedad de su propio cuerpo que lo está atacando que son dolorosísimas, deformantes, la hipertensión con todo lo que sale en todo lado, por donde usted se meta a la televisión, en propagandas de aquí, propagandas allá, de que cuídese de la cardioaspirina por aquí, todos los derechos reservados, todo por todo lado. Hombre, por Dios. Y las tasas de adherencia en las patologías generales, las patologías no psiquiátricas, las tasas de adherencia son de alrededor del 60%. O sea, hay un 40% de gente que a pesar de que sabe lo que tiene, que se explica y no se adhiere adecuadamente a las indicaciones, si eso es en salud general con patologías así, imagínese en psiquiatría, en donde la esquizofrenia no da nada, el bipolar no da nada. Usted se mira y usted, y es más, el grado de introspección es supremamente complejo porque es que usted en el fondo siente que usted es el que tiene la razón, el bipolar cuando está en manía sí que se siente más contento y no, pues es que yo no tengo nada, es que, y mire que toda mi familia es acelerada, y mire que esto es, ¿sí? En esquizofrenia, pero ¿cómo me dice usted a mí que a mí no me secuestraron los extraterrestres y yo fui el que lo viví? Yo sé que sí, es muy berraco. Pues las tasas de adherencia en psiquiatría oscilan del 20 al 30. O sea, entre un 70 y un 80% de los pacientes tienen de alguna forma inadherencia. Entonces, ahí está la reflexión de esto. La introspección y la prospección son críticas en salud mental porque nos ayudan a definir manejos. No es lo mismo un paciente que tenga una introspección aceptable o adecuada a un paciente que tiene una pobre o una nula. Usted tiene que en los dos últimos trabajar mucho más la psicoeducación, tratar de motivar, tratar de ayudar a que la persona se literalmente se convenza y trate de hacer sus ajustes vitales para esto. Y en las otras dos usted ya tiene que dar es más reforzadores positivos sobre las conductas que están siendo positivas. En las dos últimas, en la introspección pobre y en la nula, a veces hay que considerar los tratamientos de carácter involuntario con todas las particularidades legales que tiene eso alrededor y que, como les decía en los de introducción, en los de urgencias en psiquiatría, tengan presente que Colombia lentamente va cambiando ya su forma de hacer jurisprudencia y estamos llegando a lo que han llegado la mayoría de los países a poner primero autonomía sobre beneficencia con todas las implicaciones que eso tiene, porque eso tiene implicaciones muy positivas como tiene implicaciones tremendamente negativas, como todo en la vida. Entonces, entonces ahí les dejo esta reflexión. Ahora, ¿cuál es el reto? Vayan y lean, vayan y profundicen. Ah, perdón, antes de la despedida. En esta escuela utilizamos mucho un concepto que enseñaba el doctor Rolando Bergels, que era el de la prospección suspendida. Ese sí lo pondríamos, entonces, porque un paciente, por ejemplo, puede tener una introspección aceptable, pobre, sobre su depresión, pero tiene claramente una ideación autolítica muy, muy estructurada. Entonces, ahí no va a haber prospección, porque la prospección está suspendida. ¿Por qué está suspendida? Porque la persona no logra proyectarse a futuro. ¿Por qué? Porque tiene el hecho de que él no se ve en ese futuro. Entonces, ese lo usamos para que lo tengan presente. Está también en el manual, el de prospección suspendida, que es como, ese sí no existe en introspección, ¿cierto?
La introspección puede ser adecuada, aceptable, pobre o nula. Y obviamente, salvo el tema de la prospección suspendida, si la introspección es adecuada, pues la prospección en cuanto a seguir el tratamiento y venir a los controles y hacerse la psicoterapia, pues va a ser adecuada. Entonces, introspección y prospección adecuadas. Si la introspección es aceptable, pues lo mismo. Cuando salga la persona o en el futuro, probablemente va a seguir viniendo a los controles, se va a tomar los medicamentos. Pues, introspección y prospección aceptables. Lo mismo la pobre y lo mismo la luna, o sea, la nula, perdón. Por eso ahí vemos que introspección y prospección desde la perspectiva clínica normalmente son indivisibles, salvo en el ejemplo de la prospección suspendida. Entonces, hemos terminado los 10 pasos del examen mental. Vamos a hablar ya probablemente en el día de mañana y próximos videos sobre ya la redacción del examen mental. Tenemos que hablar también de el orden de la historia clínica, cómo les planteamos más o menos cómo se haga, aunque eso pues también está en el manual de semiología psiquiátrica, pues según cómo vayamos con el tiempo, y tenemos que hacer el de entrevista. Y ya después de eso, pues según como veamos también la disposición y las necesidades que se vayan dando y cómo también evolucione esto de la universidad con esto de la virtualidad, pues miraremos y profundizaremos y haremos algunos de profundización con el tema de, por ejemplo, de catatonía y otras cosas que valdría la pena que discutiéramos de semiología psiquiátrica. Pero bueno, ahí vamos avanzando, ya tenemos los 10 pasos del examen mental. Yo espero que los estudiantes de semiología ya vayan muy juiciosos, bien pegaditos con esto y que para el foro de dudas que vamos a programar esta semana ya estén bien con su lista de preguntas por cada temita para que podamos avanzar. Y la invitación sigue siendo, acuérdense, ciencia es todo aquello sobre lo que cabe discusión, es la frase de José Ortega y Gasset. Y esto es ciencia. O sea que sobre todo lo que hemos hablado en estos 10 pasos del examen mental, cabe discusión. Hay otras posturas, hay otras maneras de verlo, hay otras maneras de hacerlo. Yo espero haberles cumplido hasta acá y haberles demostrado que este es un modo didáctico, que este es un modo fácil de memorizar y más que cualquiera de esas otras dos virtudes, la tercera virtud les garantizo que es lo que más van a ver en la práctica diaria y que es lo que más van a tener que resolver. Entonces, espero estar siendo de su utilidad y que las cosas vayan bien. Muchas gracias.